Bueno, bienvenidos a este su programa, este es su podcast de preferencia, el mejor contenido de internet, definitivamente. Fuera de contexto deportivo, primera edición. Muy contentos de recibir a nuestros expertos deportivos que tenemos el día de hoy. Vamos a ver más a profundidad quién nos acompaña en esta edición, a ver sus presentaciones. Alejandro Cárdenas, licenciado en comunicación y narrador certificado de la LNBP. Voz inconfundible de Libertadores Querétaro, Lobos Grises y de la Primera A con Alacranes de Durango. Ha sido conductor, reportero y narrador de medios como Íntegra FM y El Universal Querétaro. Una trayectoria sólida y una voz que siempre suena a juego grande. Así arranca nuestra alineación. Per King, licenciada en comunicación con diplomado en periodismo deportivo con la Anáhuac y ESPN. Experiencia en Gallos Blancos, creación de contenido y prensa en Garmo Click. Corresponsal en los Paralímpicos de París 2024 para Claro Sports y creadora que ha entrevistado a figuras como Jorge Campos y Lorena Ochoa. Así se suma Fer a esta alineación. Guillermo Cortés Quevedo, queretano de corazón y multiherramienta del periodismo deportivo, licenciado en comunicación y máster por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ha cubierto política y deportes en Radio Fórmula, narrado y dirigido transmisiones del Club Querétaro y encabezado la sección deportiva en Íntegra y en Periódico AM. Actualmente titular de deportivo en Capital Noticias. Así se suma Guillermo a esta alineación. Marcos Arellano, periodista deportivo con 15 años de experiencia y 14 de ellos como editor de deportes en el Diario de Querétaro. Comentarista en ABC Radio para Gallos Blancos, analista en Libertadores para la LNBP y voz actual en Magazine Deportes y Pa' Puro Gallo. Un historial sólido y una opinión siempre lista para el análisis. Así entra Marcos a esta alineación. Irma Caballero. Llegó al periodismo en 2012 como practicante y ese mismo año ya estaba en AM Querétaro. En 2013 se suma al mundo deportivo como reportera y coeditora de Super Deportivo, incluso con apariciones en Sí Radio. Fue editora en jefe en 2016, Sí, Velocidad de Ascenso Nivel Récord. Desde 2017 es reportera y editora en Código Querétaro y ha colaborado con proyectos como el Crack Leader, Motor Lab y el podcast The Grid. Así se completa nuestro equipo. Un gusto tenerlos aquí en esta primera edición de este programa. Vamos a iniciar con un deporte muy representativo aquí en Querétaro, el cual es el running. Es un deporte que, bueno, aquí, al menos aquí en Querétaro hay muchísimos eventos al año y muchas carreras. Vamos a ver qué pasó este sábado 8 de noviembre en la carrera nocturna de Querétaro. Alerta máxima deportista. Hablemos de la carrera nocturna del 2025 presentada por Samsung el sábado 8 de noviembre. El municipio de Querétaro llevará a cabo la edición 2025 de la carrera nocturna presentada por Samsung el sábado 8 de noviembre a las 21 horas. La salida y la meta estarán ubicadas en el Jardín Cenea y correrá calles como Corregidora, Universidad, Los Arcos, Zaragoza, además de otras vialidades del centro histórico, en la distancia de 6 y 9 kilómetros. La inscripción será gratuita para los residentes de los municipios de Querétaro y tendrá un cupo limitado de 5,000 participantes. El preregistro se realizó los días 22 y 23 de octubre. A través del chatbot disponible de la página oficial del municipio. La entrega de cortesías físicas será el viernes 24 de octubre, a las 9 a 15 horas, en los cartucheros del Polideportivo Centro de Alameda. Así que tú dime, ¿participarás en la carrera nocturna? Y recuerda, la carrera más importante de Querétaro está por llegar. ¿Estás listo para correr o solo para verlos en redes? Somos Fuera de Contexto Deportivo y nos vemos en la meta. Bueno, una carrera muy interesante, ¿no? Creo que el running es un deporte bastante interesante aquí en Querétaro que deja una huella a todos los queretanos. Hay muchos eventos al año. ¿Alguien tiene el dato de como cuántos eventos serán? Hay más de 50 carreras al año aproximadamente en Querétaro. Llegó un momento que había 70 carreras en Querétaro. Han ido ahí cambiando un poquito. Obviamente la madre de todas, por decirlo así, pues es el Querétaro Maratón. Y esta que acabamos de ver, pues la carrera nocturna también nació a la par, si no me equivoco, a 14 años lleva esta carrera, 15 también ya. Me tocó cubrir la primera, no regresé, no es cierto, pero la verdad es que ha ido evolucionando. Obviamente la esencia es poder disfrutar el centro, el primer cuadro de la ciudad y las calles pues cercanas de una forma distinta, ¿no? Corriendo y bueno, en esta ocasión bajo las estrellas es el lema. Sin embargo, bueno, pues a mí me gustaría también ver este tipo de carreras, pero a lo mejor nocturna, pero a lo mejor en, digamos, más campo traviesa, más en algún otro territorio, ¿no? Por ejemplo, una carrera en el Cimatario nocturna, ¿no se les antojaría? Muy interesante. Yo creo que es un fenómeno social, es un fenómeno social que en los últimos años la verdad es que ha rebasado incluso en la capacidad de los corredores que han querido venir a Querétaro.
tenemos muchos foráneos, sobre todo en el Querétaro Maratón. Yo recuerdo haber cubierto esa carrera del 2010 con Santos Laguna, que pertenecía a Corona, bueno, sigue perteneciendo a Corona, y ellos trajeron la carrera por primera vez, ya después el gobierno del estado la adoptó. ¿Se la adjudicó? Se la adjudicó exactamente, antes de Pancho. Calzada, sí, exactamente. Y creo que desde entonces se ha crecido el número, pero masivamente, ¿eh? No sé si es el deporte que más se practica, pero por ahí debe estar junto al fútbol amateur que tiene bastantes ligas. Entonces creo que es un deporte que ha recorrido por todos lados y siento que a veces la capacidad no da para más, ¿no? Los corredores exigen más competencias y de mayor nivel y creo que va a ir creciendo paulatinamente. Esta en cuanto a organización y todo, la verdad está bien, la carrera nocturna. Irma, tú que estás muy enterada, Fer también en ese sentido, Alex, les regalan su pulserita, 5,000 participantes, es gratis, tengo entendido, ¿no? Entonces, sí, que creo que se acabó en 1 hora. Las inscripciones se acabaron en 1 hora, entonces creo que deberían de abrir más plazas porque pues la gente lo pide, ¿no? Quiere estar presente. Sí, pero la logística sería más complicada. Justo era lo que yo iba. Creo que cada vez que se abren más carreras, evidentemente hay más demanda, pero al haber más demanda también tiene que haber mayor organización. Entonces también entiendo que pues de repente protección civil, incluso seguridad, el mismo cuadro de la ciudad, no sé si tenga toda esta capacidad. Creo que por eso se hacen como más pequeños, pero también entonces entra otro factor, que es cuando llegan corredores sin número. ¿Qué pasó, no? Exacto, ¿qué pasó? Más de 3,000 sin número. Y entonces el problema o lo que yo les plantearía es ¿qué pasa con estos corredores? Porque a final de cuentas no traen un número, no están inscritos, pero si lo ves lesionado, si lo ves que se cae, es como decir... Sí, ni modo de dejarlo ahí. Pero a ver, sencillo, los dejaría él, Alex, que no participe. No, y de primero te digo, yo he entrevistado corredores de ese tipo que me dicen, yo, mira, entonces voy a salir a correr. Dicen, entonces yo no me quiero inscribir a la carrera, no la quiero pagar, o la razón que sea. No tengo dinero, muy caro, no alcancé el lugar. Yo voy a salir a correr de todas maneras, pues me voy con ellos porque sé que me van cuidando, sé que hay, porque hay que decirlo, el running como tal es una actividad peligrosa por el hecho de que la haces en la vía pública. La hagas como la hagas, es complicado que tengas un lugar cerrado donde hacerla. Si de repente hay alguna unidad deportiva que tiene su pista olímpica, me acuerdo ahorita de la deportiva de la UAC. O sea, ya estás tirando ahí que si hay baches. No, pero la gente que sale a correr, corre a la calle, corre a que si vas oyendo música tienes que ir activando tus sentidos al máximo para que no te van a atropellar, etcétera. Son muchas cosas. Y la gente que dice, bueno, ahorita va a haber una carrera, me van a ir cuidando, va a haber porra, va a haber hidratación, ahí me cuelo, pues lo hacen. La verdad es que es un hecho que pasa. Y ahora hablaban de cifras de que eran 5,000 registrados y otros 3,000 que no lo estaban. Que yo quiero pensar que eso lo tienen. Pero claro, está el peligro de lo que menciona ella. Está el peligro de lo que menciona ella. Una lesión, hay gente que le dan incluso temas cardíacos en ese tipo de eventos. Una emergencia de este tipo es complicada de llevar si no tienes el seguro que se adquiere a la hora de registrarte con una carrera. Ahora, el tema del boom social, lo que mencionaba Marcos, como las carreras como un factor social, tuvieron un boom, yo creo que será unos 20 años para acá, que empezaron a hacer carreras... casi una cada fin de semana. Y hay temáticas, ¿no? De repente depende quién la patrocine, o depende de dónde te quieras ir. O de perros. Que si unas como decías tú, a Campo Traviesa, unas en parajes turísticos, otras en diferentes lugares. Y esto también da la puerta a que así mismo, como haya más oferta, también no todas tengan la misma regulación de la calidad que quiere un deportista. Esta en particular, pues obviamente tiene los reflectores encima por ser organizada por un gobierno municipal y tiene que estar sumamente cuidada, ¿no? Porque cualquier problema, y sobre todo en el ambiente político, no digamos aquí en Querétaro, en México, tan polarizado que está, todos se están cuidando, ¿no? De que no te salga absolutamente nada mal. Entonces, sí, que algo bueno no termine en nota... Exactamente. Entonces, ese tipo de carreras creo que esa seguridad le dan al corredor, ¿no? Pero de repente hay tantas que ya no se sabe, ¿no? Eso es un tema que se tiene que cuidar. Otra cosa importante, ahí ustedes me dirán qué opinan. Mucha gente se queja luego de los cierres viales, de que los negocios... Totalmente. Yo creo que si se hace bien en el sentido de avisar con tiempo, de que sabes que se va a cerrar tal día, tal hora... Esta carrera a las 11 ya estaban abiertas las vialidades, sino bueno, 11 y algo ya estaban abiertas. Buena hora para todavía salir a tomarte una cervecita en el centro, todavía los que participaron, un café, cenar algo. Yo no lo veo tan mal, pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista del vendedor o de la persona que tenga un negocio en el centro, puede que tengan ahí. Se puede controlar, yo creo, ¿no? A lo mejor ponerte de acuerdo con los locatarios de la zona, decir, mira, te vamos a cerrar a esta hora, pero
proponnos algo para que tú también puedas, a lo mejor, ese día te damos chance de ponerte en otro lado para que atraigas la gente con tu negocio, no sé, tienes un café, etcétera, lo que sea. Pero creo que sí es importante también ver esa parte y pensarlo también. Hay grandes maratones mundiales, por ejemplo. Yo no creo que la gente del maratón de Nueva York, del maratón de Boston, por decirlo de alguna manera, obviamente habrá quien se queje, habrá quien no, pero también son eventos que pasan y tienen que pasar, ¿no? Y ahora sí, se oye medio feo, pero pues se aguantan, ¿no? O sea, al final de cuentas es un evento anual que dices, sobre todo las carreras importantes, ¿no? Entonces, por eso siento que tiene que tener un significado para que la gente también entienda que, bueno, voy a sacrificar esto, pero es cada determinado tiempo, ¿no? Vale la pena, está bien cuidado, no me va a pasar nada, ¿no? Pero es que Querétaro es un caos vial. Claro. O sea, cierras tú una calle y ya no digamos de un maratón. Sí. Con que haya un accidente en una calle en el centro o en el 5 de febrero. No, una boda. Lo que tú quieras. No, claro. Hasta ahí un atropellado. Ya la verdad es que se cierra todo. El tráfico, las vialidades son muy, muy difíciles de transitar. Un viernes de quincena pero es entonces imposible. Que no se hagan maratones, que no se hagan carreras. No, sí, pero a lo que voy, cuando tú lo cierras en el primer cuadro de la ciudad, en el centro, pues obviamente ya sabes lo que va a pasar. Ajá, sabes lo que va a pasar y nadie puede entrar ahí. Y hay mucho descontento también porque hay mucha gente que no corre, no va a correr, no le gusta ver, trabaja exactamente. Y hay situaciones que no se pueden controlar, ¿no? Yo creo que Querétaro no está hecho para ese tipo de eventos, pero sin embargo, qué buen esfuerzo están haciendo para que la gente conecte y mucha gente ya se está uniendo poco a poco a este tipo de eventos deportivos. Pero yo insisto, Querétaro no es un lugar hecho. Creo que hay ciudades que tienen esa capacidad, pero Querétaro no la tiene. El crecimiento demográfico ha sido muy grande en los últimos años y además es una ciudad chica que no está diseñada para ese crecimiento tan grande que está teniendo la ciudad, ¿no? O sea, ¿tú sugerirías que se cambiara un poco la ruta? Me gusta el centro, pero creo que deberíamos tener como ciudadanos esa cultura de que va a haber eventos deportivos y tener un poco o sea, ser abiertos, ¿no? Paciencia y ser abiertos a este tipo de cosas. Yo quiero escuchar a Irma porque estaba muy enojada. No, estoy enojada. No, creo que yo estoy de los dos lados, ¿no? Porque me ha tocado cubrirla, pero también me ha tocado estar como una persona común y corriente que no tiene nada que ver. Y entonces creo que de los dos lados afecta porque, como dicen, o sea, cierran una calle y afecta a todos. Porque no hay las vías, por ejemplo, mencionan Nueva York, mencionan otros, ellos tienen metro, nosotros no tenemos metro. Claro. Entonces, si tú me afectas el primer cuadro y no pasa el Crobús, no pasa mi transporte que a lo mejor me lleva a mi casa o a mi trabajo, evidentemente me voy a enojar. Me voy a enojar y voy a despotricar contra la carrera. No hablo de mi persona, pero... Pero, por ejemplo, en el maratón, sobre todo en el maratón pasó mucho y era lo que yo comentaba con un compañero que sí se dedica a correr, que era que ese día se genera muchísimo tráfico. O sea, es más fácil ese día llegar caminando o llegar corriendo. O sea, definitivamente Por al supuesto, maratón. no hay forma de llegar. No hay forma de llegar. ¿No? Y me dicen, no, pues toma un Crobús. Crobús no entra al primer cuadro. Me dicen, toma un Uber. No es viable el Uber porque también están cerradas. Exacto. Es lo mismo caminar desde mi casa a tomar un Uber que me va a dejar igual de lejos. Entonces creo que también tiene que ver con eso, que si por ejemplo vas a hacer un evento grande en el centro en el que le vas a cortar el paso a varias personas que lo utilizan, pues entonces yo sí propondría que pusieran como un tipo de transporte de, a ver, todas las personas que vienen del sur, del norte, bueno, ahorita no norteada, ¿no? Del norte, del sur, de los diferentes lugares, ponerles a lo mejor un transporte que los acerque, exacto, justamente para que no haya exceso de autos, exceso de Uber, porque tampoco hay estacionamientos. Entonces es otro caos, las personas se molestan porque entonces yo que iba a correr dejé mi auto tapando la entrada de él, porque nada más en lo que corro, ¿no? Evidentemente él se va a molestar porque es su casa. Entonces creo que a veces también como corredores no dimensionan eso de decir, bueno, también estoy afectando a alguien más, porque a lo mejor yo me hago mi maratón en las 2 horas, pero a lo mejor yo termino el maratón en 6, en 8 horas. Y por esas 8 horas que me tardé, pues él ya no puede entrar a su casa en esas 6 horas porque yo todavía no llego, ¿no? Estamos hablando de algo de educación, ¿no? O sea, educación y también de algo que es una vez al año. Hablando del Querétaro Maratón, que es el más grande obviamente en Querétaro y que, bueno, pues deportivamente es importante porque nos da un acceso en teoría al maratón de Chicago, ¿no? Entonces, es una vez al año. De Boston. Entonces, es una vez al año. La verdad es que... Sí, y aparte yo ahorita para puntualizar un poquito el tema mencioné los maratones importantes porque son ciudades que lo tienen de hace muchos años y que de alguna manera se adecuan. Sí, son ciudades con mucho más desarrollo, con mucha más planeación vial,
pero también son carreras que atraen a decenas de miles de corredores. O sea, estamos hablando de que también se genera un caos, pero hay otra cultura, hay una cultura muy distinta en cuanto alrededor de los eventos masivos, ¿no? Y creo que en general no es una situación del running, es una situación de esa cultura general, lo mencionas. Te estacionas en una cochera, no te tienes por qué estacionar en una cochera. Aunque sea el Querétaro Maratón. Exactamente. O sea, eso es lo A ver, es que simplemente ir al estadio, o sea, es pasar por el estadio Corregidora cuando hay partidos lo mismo. Cuando juega O sea, Cruz no es el Azul, running. Pumas, América, Chivas, ustedes lo saben, tienes que llegar, como aunque vayas a trabajar, te vas un poquito antes, porque va a ser un caos. Y sí, es un caos Querétaro en ese sentido. Totalmente. Pero ya lo sabemos, entonces prevenir. Ahora, si hacemos un análisis de pros y contras, yo creo que nos quedamos con los maratones, ¿no? Y con todas las carreras. O sea. Evidentemente yo siempre voy a estar del lado del deporte, de que se apoye este tipo de eventos, pero también creo que se debe de ver... De trabajar un poquito más de esa trabajar parte. un poco con las personas que son afectadas. Como dicen, también hay negocios que son afectados. Nadie dijo si le gustaría mi idea de un maratón nocturno, pero como en campo traviesa, digamos, en el cimatario. A mí me fascinaría. O sea, obviamente todo bien iluminado ahí, ¿no? ¿No le gustaría? Es que Seguridad, claro. llevar la iluminación a un cerro está Bueno, complicado, pues ¿no? ahí está la, digamos, el la reto, hazaña, el reto. La propuesta. Digo, no, obviamente no sería alumbrar de forma permanente, sería buscar una forma, pues, para Me ese parece momento. que se hace con algunas carreras, no en Querétaro que yo sepa, pero sí, por ejemplo, en Huachochi, que son por lo menos un día completo y llevan su propio equipo. Pero también hay personas que están supervisando, que están cuidando que no se te vaya a caer alguien, y que están preparados y que han desarrollado esto por mucho tiempo. Lo que decían del cimatario, yo la verdad no conozco el cimatario, pero me parecería muy complejo porque incluso creo que hay animales, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, creo que ahí sí se descarta. Sería más como Descartamos, hiking, o sea, sería como más de escala de ese tema. Muy Perfecto. complicado. Pues o a ahí lo está. mejor en algún pueblo mágico, Bernal. Ya se ha intentado hacer, ¿no? En También, ¿no? Jalpan, en la sierra, por ahí, Exactamente. alguna otra alternativa. Y está el triatlón de San Gil, que algunos de ustedes también Sí, ya lo han claro. cubierto y que también me parece de gran calidad y buena producción en general, ¿no? Sí, creo que está X-Trail en Peña de Bernal. Correcto. Y varios. Ujú. ¿Algo más que agregar? No, y dejar la mesa, pues porque esto aplica también, por ejemplo, para los eventos ciclistas, ¿no? Es la misma situación. Cuando hay alguna carrera, una rodada, es lo mismo, vamos a pasar por lo mismo. Entonces, ese tipo de deportes que utilizan la vía pública principalmente son los más complicados. Y el tema de lo que dicen, ¿no? El estadio también, por ejemplo, que son eventos masivos que jalan tantísimas personas, pues estar ahí, ¿no? Obviamente, pues ahora hay estadio de béisbol que lo hicieron ahí en la nada. Está perfecto, que vas a ir a ver tu partido de béisbol y no molestas vive alguien importante por ahí, ¿no? Tengo entendido. No, pero no molestas a prácticamente nadie, estás en un lugar, y la mayoría de los estadios así empiezan, ¿no? Empiezan las obras de los estadios, acabo de ver ayer una foto del... Bueno, acaba de ser su primer evento, no de deportivo, digamos de música. De en este música. sentido, Acabo de entonces. ver una foto ayer de cuando estaban terminando de construir el Estadio Azteca, y va pasando un señor en un burro, o sea, con esto te das Del Corregidora cuenta seguro era de así. cómo estaba la Ciudad de México en ese entonces, 1965 estamos hablando, esa zona, ¿no? Entonces todo ese tipo de recintos luego ya no caben en una ciudad tan poblada en la zona donde quedan, ¿no? Pasaba el caos que se hacía con eventos, todavía no hace mucho en el Estadio Municipal, antes de la remodelación, era de repente una bronca para asistir a eventos ahí. De repente algo se hizo, medio mejoró, pero además es una localización muy complicada del Estadio Municipal que está prácticamente en el centro. Lo único que yo no entiendo es, digo, no es por hablarlos, pero no harán este tipo de ejercicios las personas que organizan en diferentes, ¿no? En diferentes sectores, porque acabamos de dar muchas ideas que les pueden solucionar bastantes inconvenientes y parece que nada más es de un día para otro, pero bueno, pues ahí está el tema. Pues esperamos que lo vean. Esperemos Ojalá. que vean acá Saludos. estos clipsitos. Sí. Bueno, entonces, en resumen, falta organización para mejorar este tipo de experiencias, tanto para las personas, un poquito que están, no tanto para las personas que están dentro de estos eventos, sino para las personas que estamos afuera, ¿no? Que no falta infraestructura quizá o organización. Sí, por ahí varias cositas que ya A lo platicamos. mejor para no ser tan pesimista decir, hay espacio para mejorar, ¿no? O sea, Áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad, siempre se políticamente. Bueno, entonces si están de acuerdo podemos pasar al siguiente tema de discusión. Es un tema un poquito más del cual sacarle carnita. Vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo con el equipo local de fútbol, los Gallos Blancos, y qué es lo que acaba de pasar en su no clasificación, ¿no? Quedaron fuera de la liguilla. Vamos a darle pie a la cápsula y discutimos después, ¿no?
Hola, afición queretana. Hoy venimos con un tema que dejó a muchos con el corazón partido, ya que los Gallos Blancos de Querétaro se quedaron a nada de meterse a la liguilla de la Apertura 2025. Sí, así como lo escuchas, Gallos había hecho bien su chamba y tenía el pase casi asegurado, pero todo dependía de que el Cruz Azul ganara su último partido y, oh sorpresa, perdió ante Pumas, que con este resultado subió al lugar número 10 y mandando al Gallos al número 11, dejándolos fuera por solo un escalón. Pero no todo está perdido, porque justo ahora el club entra a una nueva etapa con su nuevo dueño, Mark Spiegel, empresario estadounidense del grupo Innovation Capital, y él promete inversión, estabilidad y un proyecto a largo plazo. Entonces la gran pregunta es, ¿podrá este cambio marcar un nuevo comienzo para Gallos o se quedará solo en promesa? Hoy nuestros expertos lo van a debatir, porque si algo está claro, es que Gallos estuvo muy pero muy cerca y eso ya dice mucho. Arrancamos el debate aquí, en FDC. Bueno, entonces, ¿qué les pareció esto que acaba de suceder con los Gallos Blancos? Porque, pues, se vienen muchas cosas para este equipo, ¿no? Sí, se vienen bastantes cosas para este equipo, más con la compra y a nombre de Innovation Sports, creo que se llama, Innovation Capital. ¿Qué tienen que opinar al respecto? ¿Tú? Pues yo creo que se viene un proyecto muy grande, ¿eh? Creo que desde el año pasado que se dio la noticia por ahí de octubre, 24 de octubre salió a la luz el tema de que se venía una compra importante. Mucha gente o muchos aficionados son incrédulos o eran incrédulos todavía de que se iba a vender el equipo, que no había inversionistas. Esta vez iba en serio. Mark Spiegel fue atraído por Gabriel Solares, que fue antiguo dueño de los Gallos. Y le encantó la ciudad. Si algo tiene Mark Spiegel es que ve oportunidades de negocio en Querétaro. Ve una ciudad que está creciendo muchísimo en el tema industrial. Él tiene muchos negocios y ve un equipo de fútbol abandonado, una afición muy grande. Y eso le atrae mucho, ¿no? Que tiene un estadio, que tiene mucha gente. Y creo que llegaran estos inversionistas, porque es un grupo de varios. Está por ahí Ed Malayon, está por ahí Felipe, ¿cómo se llama? Bueno, son como 4 o 5. Pero bueno, los importantes en este caso es Mark y Ed, son los más grandes. Él ve la parte deportiva, digámoslo así. Sí, exactamente. Y ellos tienen pues otros equipos deportivos en Arizona y en varios lugares de Estados Unidos y ven a Querétaro como esa oportunidad. Entonces llegan y no solamente quieren un equipo de fútbol, quieren una cultura deportiva. O sea, quieren una cultura donde sea una marca internacional incluso, no solamente nacional. Evidentemente esto tiene que acompañarlo con resultados. Los resultados van de la mano a todos los proyectos que quieren. Se habla de un estadio nuevo, se habla de un centro de alto rendimiento nuevo, algo parecido a, no sé si ubican al estadio de los Cowboys, que tiene un complejo que se llama The Star. Está el estadio y está su complejo deportivo. Hablan de eso y hablan obviamente una ciudad deportiva. Una ciudad deportiva, exactamente. Y evidentemente, pues, esto cambia totalmente la perspectiva del fútbol en Querétaro, ¿no? Si somos un equipo que estamos acostumbrados a los fracasos, a las derrotas, a los descensos, hoy el panorama pinta muy bien. Obviamente, llevarlo a cabo va a ser complejo, pero creo que con todo lo que traen estos dueños, creo que se puede ver una luz al final del túnel, ¿no? Yo creo que en 3 o 4 años, y yo hablaba mucho con uno de los, con Álvaro de la Torre, el director deportivo, que él decía, y lo dijo ahí abiertamente, en 5 años este equipo tiene que ser campeón, menos de 5 años. Yo por ahí le debatí un poco, yo decía que era muy difícil competirle a los equipos como América, Monterrey, Tigres, con toda esta infraestructura que tienen, todo el dinero, la lana que tienen, sí, pues. toda la lana que tienen, todo el poder adquisitivo. Y él me decía, yo te voy a dar tu medalla cuando seamos campeones en menos de 5 años. Entonces ellos tienen tanta confianza en el proyecto que la idea es que Gallo sea protagonista y campeón en menos de 5 años. Ahora hay antecedentes de equipos que llegaron, le metieron un buen proyecto, obviamente metiéndole también bastante billete. Para ahí tenemos a los Cholos, que en su momento llegaron a ser campeones, con proyectos no de mucho tiempo. Después ya el equipo, su papel es otro, ¿no? Pero, por ejemplo, también yo recuerdo León tras su regreso a Primera División,
pues prácticamente que duró 2-3 años en volver a primera y en ser campeón el equipo de León, obviamente con toda la inversión que traía el Grupo Pachuca, etcétera, ¿no? El tema del estadio quizá me hace pensar un poquito en lo que pasó también en Torreón, ¿no? Con la construcción del Territorio Santos Modelo, que suple al Estadio Corona, que un estadio, obviamente, otro de los estadios rebasados totalmente por el tiempo, no digamos por el progreso, pero una ciudad crece, una ciudad se desarrolla, las ciudades son seres vivos, ¿no? Están en constante cambio, y fue alcanzado el Estadio Corona, era un estadio muy chiquito, y terminaron construyendo este complejo que pretendía hacer eso. Está el estadio, hay varias canchitas para los entrenamientos que se realizan, a pesar de que el equipo tiene sus instalaciones también en Gómez Palacio, y había un centro comercial, una zona no terminó por despegar, pero era parte del plan que tenían con ese Territorio Santos Modelo. Volviendo al tema del equipo, yo creo que, mira, Gallos Blancos es un equipo que está acostumbrado a los cambios, y el aficionado queretano sabe sufrir, ¿no? Entonces, podemos hablar desde los 90, ¿cuántos cambios de administración ha tenido Gallos Blancos, no? Pero yo quiero retomar este tema, a lo mejor yéndonos unos 12, 13 años para atrás nada más. Tenemos más cambios de dueños que liguillas en los últimos 15 años. Yo me gustaría hablar a partir de Amado Yáñez para acá. Creo que ahí hay un cambio, porque en el caso de Amado llegó y metió dinero, ¿no? O sea, pues en su momento... En el SAT, el no, equipo. Compró 2 franquicias. Pero en su momento llegó el equipo y empezaron a meter dinero, ¿no? Empezó a llegar jugadores importantes, empezaron a llegar los brasileños, estos que... Camilo, William, Thiago Volpi. Había otro delantero que... Gabriel Jesús, no, obviamente no. ¿Cómo se llama? Ricardo Jesús. Ricardo de Jesús. Y bueno, le empezaron a meter dinero, el equipo empezó más o menos a tomar un cierto ritmo. Luego vienen todos los problemas legales de Amado y bueno, otra vez para atrás, ¿no? Y luego llega la compra de Grupo Imagen, y lo peor que le pudo haber pasado ahí a Gallos fue que le dieron el canal de televisión como al año que viene a Grupo Imagen, y se olvidó totalmente de Gallos, ¿no? Y otra vez viene entonces Gallos ha estado en una sube y baja, ¿no? Y el aficionado ha aguantado, a final de cuentas. No podemos hablar de que el estadio esté lleno siempre, pero tiene una base de aficionados muy, muy fieles. Y así es el aficionado queretano en general, no nada más en el fútbol. Lo hemos visto en el básquet, aguantan temporadas perdedoras. Ahora que está el béisbol, lleva 2 años el equipo y ha sido bien respaldado, a pesar de que arrancó prácticamente sin estadio en su primer torneo. No había ni baños al inicio de la temporada, y la gente iba al béisbol. Entonces el aficionado queretano que consume el deporte profesional es resiliente, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte, quien invierte y quien está preparando un proyecto que va a mediano o largo plazo, creo que puede estar tranquilo, ¿no? De que al menos en ese aspecto va a tener respaldo de la gente, ¿no? Vamos a ver si este proyecto sí termina de darle ese empujón al equipo de fútbol, porque ha pasado, y te repito, Amado Yáñez pasó con Grupo Imagen. Caliente, pues fue una vacilada, no. Amado Yáñez compró 2 franquicias, ¿eh? Compra la franquicia de Gallos al patronato, que desciende esa franquicia, claro. Después cambia a Jaguares de Chiapas, a Querétaro. Exactamente. Entonces, invertir en 2 franquicias, una que desciende y otra que le acaban incautando el equipo por los temas legales, perdió mucho dinero a Amado Yáñez. No le regresaron un solo centavo. No acabaríamos de contar lo que pasó esa vez. La federación tuvo que vender el equipo ahí, hizo un chanchullo, la verdad, y pues Grupo Imagen lo compra en una No acabaríamos de contar la franja pintada, la franja amarilla, sí. La colecta de gallos para que comieran los de fuerzas básicas, pero en fin. La intención de Amado era muy buena. Ese tema lo podemos platicar, pero yo quiero escuchar aquí a Feria. Irma. No sé si adelante. De lo que mencionabas que te comentaban de la final, pues yo creo que no están nada alejados de la realidad. Ya lo mencionaba él, se me adelantó un poquito con Grupo Imagen. O sea, llega Grupo Imagen, les da estabilidad, un poco más después de todo lo que pasó con Amado, llegan a una final. Pero también, como dicen, también tuvieron que invertir mucho dinero. Después meten ahí a Ronaldinho, que también es un tema a discutir si fue una buena o mala idea, porque a final de cuentas atrajo muchos reflectores. No estoy hablando en cuanto a lo futbolístico. Nos llevó a una final. Buenísima idea. Ajá, pero ¿cuánto dinero lo invertiste? Bueno, pero fue una muy buena inversión. Y después, o sea, yo también lo veo como una buena inversión, como algo que te atrajo al mundo entero. Exacto. Ir a otro país y ver a un niño con la playa de gallos, obviamente con la de Ronaldinho, para mí era como, wow. Exacto.
Pero al final, después de que Grupo Imagen también los deja, se van con Tijuana, bueno, con Grupo Caliente. Me decía Alex que se van por la televisora. No, la televisora de hecho fue al unísono y fue el proyecto en conjunto para televisar hacer los partidos. Exacto, eso no tiene nada que ver. Más bien quisieron hacer más hospitales y ya está uno hecho. Eso lo dijeron tal cual, fue el discurso de Olegario, dijo, el fútbol muy bien, nuestro negocio es hacer hospitales y nos vamos a este lado. Por eso se fueron. Y cuando se van con Grupo Imagen, empieza también, Caliente. Caliente también ve que el proyecto está tan bien hecho, habían reestructurado las fuerzas básicas, tan es así que habían llegado a finales en categorías inferiores, sacaron varios jugadores que ahora ya creo que el único que queda en el equipo es el Jimmy Gómez, y se les fueron todos los demás, o se los llevaron, mejor dicho, los desplumaron. Cuando Caliente ve que tienen una buena infraestructura en fuerzas básicas, empieza a llevar a estos jugadores o empieza a venderlos, porque a final de cuentas les pertenecían a ellos. Y llega un momento en el que Gallos empieza a operar en números rojos. Evidentemente, esos números rojos vienen arrastrándose de más atrás, ¿no? Ahora con esta nueva venta, no sé si estoy tan esperanzada como los dueños en lo que mencionan. Como Marcos, pero... Creo que con todo lo que los he escuchado en las entrevistas y de lo que hablan, que tratan de combinar, como dice, el deporte, el entretenimiento, todo un estilo de vida, y conociendo un poco, por ejemplo, a Pepe Escamilla, que es uno de los que está ahí dentro del grupo, él llevó en el automovilismo, que es donde ando como más metida, él estuvo trabajando con Michel Jourdain, el otro se me fue el nombre, y ayudó a posicionar la marca del Pato Howard. Si se acuerdan, hace unos años atrás, cuando el Pato todavía no llegaba a Indy, pues a lo mejor no era tan conocido, pero ahora llegó a posicionar su marca a la par de Checo Pérez. Entonces, si eso va a lograr aquí en Querétaro, yo creo que sí le veo esperanzas, por lo menos de que este nuevo proyecto pueda reestructurarse, pero también creo que se tienen que centrar en fuerzas básicas y volver a sacar los futbolistas que, como les dije, tienen muchos, que ahora ya solo les queda uno de esa camada. Totalmente, Fer. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo creo que esto de que hagan una ciudad deportiva me parece fundamental. O sea, que Fuerzas Básicas esté buscando dónde entrenar cada semana me parece una locura. O sea, un día entrenan en la Náhuac, otro día en el Pueblito, otro día, o sea, no creo que los del América un día entrenen en un lugar, ¿no? Y creo que también el equipo femenil se los deshicieron, o sea, les deshicieron el equipo. Este año estuvo fatal. Y me parece una locura que un equipo femenil de primera división siga viajando en camión a Monterrey. No sé, a 1000 lugares, ¿sabes? O sea, creo que debe haber una gran reestructura y prioridades, pero sí creo que hay que empezar como de adentro a afuera, y creo que el estadio puede ser como lo que quede para después, ¿no? Hay datos bien importantes de este tema, fíjate. El proyecto que tiene Gallos con Fuerzas Básicas es evidentemente levantar el tema de Fuerzas Básicas. Gallos quiere ser el primer equipo que esté exportando jugadores. Porque, ¿cuál es el problema en México? Que los equipos quieren ganar dinero inmediatamente. Por eso retienen a sus jugadores. Exactamente, por eso retienen a sus jugadores, por eso no exportamos a Europa. ¿Qué va a hacer Gallos? Exportar rápido la lana. Ellos quieren exportar rápido, si sale alguna figura, mandarla rápido a Europa y conservar ese porcentaje para una futura venta, y que el jugador tenga la libertad de decidir a dónde ir, ¿no? Esa es una parte importante. 2, tienen un software que ya se utiliza en Europa, que está obviamente acá... un poco mejorado, digámoslo así. De ahí llega Omenchenko, de ahí llega Ali Ávila, 2 fichajes muy importantes para Gallos esta temporada. Y este software elimina o trata de reducir pues los riesgos a la hora de fichar. ¿A qué me refiero? Si un jugador tiene potencial, el tema económico, el tema de lesiones, de los números, de las intangibles, un montón de cosas que te analiza el software y que te dice, este jugador tiene un riesgo menor de que lo fiches por tema de precio, edad y demás, a que que lo fiches porque en tanto tiempo puede ser que baje su nivel, ¿no? Entonces, con base a datos ya científicos, están fichando jugadores y ya está... Omenchenko es seleccionado hoy de Uruguay, o sea... Sí, la verdad, el fichaje de Omenchenko ha sido lo mejor de la temporada de Gallos, básicamente. Y Ali Ávila por ahí va, ¿eh? O sea, tienen presupuestado traer 4 o 5 jugadores para esta temporada de ese mismo posible nivel, jóvenes con proyección y que no sean tan caros, diferente al proyecto de Imagen, que trajo una figura ya hecha, trajo gente al estadio. Eso es un jugador franquicia, es muy distinto. Pero ellos van a convertir figuras, por así decirlo, ¿no? Van a hacer sus propias figuras y eso me parece bastante loable, porque si algo carece Gallos es de identidad. El único jugador, como dice Irma, es Jimmy Gómez el que queda.
Pablo Barrera se acaba de retirar, que era otro que se identificaba con la afición, y ahora va a llegar un proyecto en el que vamos a hacer nuestras propias figuras y que no vamos a depender de que Xolos quiera un jugador y se lo lleve la siguiente temporada, ¿no? Hoy, si se lo llevan, va a ser Europa y va a ser con posibilidad de otro equipo del fútbol mexicano también, pero bienvenido, ¿no? Pero mira, yo creo que la intención es exportar antes que venderla a la América, Estás muy emocionado, ¿eh? Yo creo te lo digo. ¿No crees que si llegue con buena lana Cruz Azul? No lo sé, ¿eh? Pero mira, yo creo que haciendo un resumen rápidamente, a ver, esta temporada, apertura 2025 para Gallos, la verdad es que, bueno, pues se queda corto. Llega a la última jornada con vida, ¿no? Yo creo que palomita en ese sentido. Muy bien. Porque los que estamos ahí en el día a día, la verdad es que vimos todo lo que pasó y era desastrosa las primeras jornadas. La central era Manzanares con Villanueva, Piñuelas, no había más, ¿no? Entonces, el portero, que ahí vienen cositas que hay que recriminarle, por decirle así, a Mora. El portero Hernández, tenía que haber iniciado Alisson, se comió varios goles Hernández, que él lo pidió. Entonces hay varias cositas ahí, ¿no? Que se combinan. Ok, llegan al último partido con vida, después de muchas cosas que pasan, y en el transcurso, y todos los que están acá no me dejan mentir, se va el director deportivo, adiós Rambo, afortunadamente. Llega Álvaro, que yo no conozco tanto a Álvaro, he platicado con él y sé su trabajo, ha sido campeón. Ojalá que le vaya de maravilla con Gallos. Llega en la parte también de marketing Pepe Escamilla, muy buenos también cambios y buen currículum que tiene. Entonces, bueno, son varios cambios que se han dado. Fuerzas básicas, también se va la persona que estaba a cargo, está el Platanito Hernández ahora, Guillermo Hernández, que tiene mucha experiencia, viene de Santos y Santos tiene unas fuerzas básicas bastante interesantes. Ojalá que Gallo retome eso. ¿Qué decía Irma? Impresionante las fuerzas básicas. El proyecto que se hizo con Javier Mier aquí en Querétaro fue extraordinario. Luis Romo. Marcel Ruiz. El señor Jordi Cortizo. Orbelín Pineda, que viene de antes. Toda esa camada, por favor, o sea, si ahorita llegan a Gallos, que regresaran a Querétaro, tendremos la mejor media cancha del fútbol mexicano. Eso tiene que hacer de nueva cuenta el equipo queretano, regresar a las bases, fuerzas básicas y combinado con... Y que Caliente desmanteló, se llevó a Jordi, se llevó a Marcel Ruiz y después los vendieron en muy poco dinero. Y que van a ir al Mundial, alguno de ellos. Entonces, regresar a la esencia, que son las fuerzas básicas, regresar a esta situación que es la identidad, por supuesto, como el Jimmy, y bueno, tener a muchos jugadores en ese sentido para que también vengan otros futbolistas como Omenchenko y que puedan complementar al equipo. Toda esta estructura, estos cambios no son de un día para otro, evidentemente, eso sí, ¿no? Paciencia. Si me preguntan a mí, que bueno, para eso estamos aquí para opinar, adiós Mora, que te vaya muy bien. Hiciste muy buen torneo y la verdad, con lo que tuviste, pero para mí hay una cosa que se nos olvida en el fútbol, entretenimiento. Y si tú, y no me vas a dejar mentir, si tú vas al estadio los primeros 45 minutos de todos los partidos del local, dime que te la pasaste bien. Pero a ver, es un tema de transición. Hoy no tienes las armas tú para dar entretenimiento. ¿Y entonces por qué en el segundo tiempo sí? Hoy los números, fíjate, tirar a la basura los primeros 6 partidos del torneo porque no tienes refuerzos, porque jugabas los que mencionaste, Piñuelas, Manzanares y demás, no tenías equipo para competir, estamos de acuerdo. La Leagues Cup fue una pretemporada. ¿No tenías a Pablo Barrera? No tenías a Pablo, no tenía contrato. Firmado. Y cuando ya tuvo contrato, lo sentó. Sí, pero Pablo Barrera no te va a resolver tampoco el tema de yo creo que de los jugadores que más te generaban. La verdad es que, lo que yo voy es que tuvo errores, Mora. El gran problema era defensivo todos. Más que ofensivo, ¿no? No, Diego Reyes muy bien. Pero a ver, a lo que voy. 6 partidos que se tiran a la basura son 6 derrotas. En los últimos 11 partidos, ya con un equipo, digamos, un poco más en forma, consigue 20 puntos. ¿Tú te quedabas con Mora entonces? 100%. A ver, pero por ejemplo, el partido de Chivas, que le sacas el partido de Chivas. O sea, no me digas que fue un partidazo. ¿No? O sea, Gallos aprovechó la que tuvo y ya está, pero a ver, justo es lo que dice Memo. O sea, no fue espectáculo. Creo que fue sufrir y no cayó el gol de milagro. Yo lo que la verdad, y se lo decía a Mora, es ¿por qué siempre esperar a que vas perdiendo para cambiar? Eso es lo que yo, y digo, no soy entrenador, no tengo mi licencia, pero me parece que ahí, Irma, no sé tú también que estabas cubriendo, ¿te divertías los primeros 45 minutos de los partidos? Por supuesto que no, pero voy un poco más de la mano a lo que menciona, porque también creo que no tenía la suficiente infraestructura, tanto en futbolistas, para armar ese equipo. Pues también yo creo que yo sí le daría el beneficio de la duda de decir, a ver, ármate tú tu equipo. Si con el equipo que tú armaste no funciona, pues vete tú solito. Te quedas con el trabajo que ya tienes, ¿no? O sea, no es empezar de cero, haces una buena pretemporada, que los jugadores lleguen a tiempo, por favor, y que se empiece bien desde la jornada 1, que ya es el 10 de enero, por ahí arranca, no hay mucho 9 tiempo, de enero. ¿no? 9 de enero. Entonces, ¿es eso? O, como nuevo dueño, oye, pues quiero empezar desde cero mi nuevo ciclo,
Álvaro de la Torre, ¿tú qué quieres? No, a mí me gusta más este tipo de director técnico, que ya hablaremos también de lo que es una escuela, en este caso futbolística, ¿no? Entonces, no, me gusta más esta parte más ofensiva, porque quiero atraer a las personas al estadio, porque quiero, pues, de alguna forma formar una identidad. Es lo que tienen que decir, pero ya, ¿no? Eso es lo que tienen que decir. Pero hoy Mora resolvió un problema que yo, la verdad es que al principio del torneo dije, no van a ser ni 10 puntos. Con lo que tenemos hoy no nos alcanza para nada. Hoy Mora acabó con 20 puntos, acabó a un punto de meterse a play-in y lleva 2 torneos firmados de 20 puntos cada uno. ¿Cómo vas a correr? ¿Vas a correr un entrenador que te hizo 40 puntos en 2 torneos en una época de transición? Para mí sería injusto, ¿no? Para mí sería, como dice Irma, que él arme el equipo. Si él, con todo lo que le van a traer el próximo año deportivo, no supera esa barrera de los 20 puntos, digamos así, o no los califica, ahí sí podríamos cuestionarlo, ¿no? Pero hoy, con una etapa de transición donde sabíamos que los resultados no iban a llegar de manera inmediata, que es un proceso que lleva tiempo, sacar un torneo con 20 puntos para mí tiene mucha valía, ¿eh? Yo no creo que cualquier técnico hubiera sido capaz de eso. Mauro Ger tuvo 3 años y tuvo temporadas de 9 puntos con equipos un poquito más en forma, ¿no? Entonces creo que la paciencia se acaba rápido cuando se trata de Mora, ¿no? Pero cuando fue Mauro Ger, que era una leyenda, había muchísima paciencia y tuvimos 3 años con él. Creo que dio 2 play-ins, si no me equivoco. Es una leyenda, no se le quita. No, claro, pero es además, una leyenda. si te dice al inicio del torneo, jornada 1, si te dicen que Gallos va a terminar con 20 puntos, ¿qué hubieras pensado? No lo pienso, o sea, ni al caso. Exactamente, entonces creo que tomando en cuenta esos números, sí podemos estar hablando de que es un gran escudo que tiene a su favor a defenderse o tratar de defender la chamba el señor Mora. Pero sí también hay que ver cuál es el proyecto, porque también estamos hablando de una transacción por el equipo que se da con el torneo ya empezado. Entonces no hay un proyecto, ese torneo fue así como que vámonos con lo que traemos y nos vamos parchando sobre el camino, vamos todos cambiando, vamos aprendiendo. Ahora, ¿hay quién creen que tenga la decisión? ¿Los dueños o Álvaro, en este caso, ¿no? Los dueños. Sí, yo creo que los dueños. Yo creo que los dueños, si es la decisión de los dueños, yo creo que van a cambiar. Pero la dupla Diego Reyes Omenchenko a mí me encantó, la verdad lo hizo muy bien. ¿Pero cuándo llegó esa dupla? No, pues hasta la jornada 7 por ahí, ¿no? Entonces, sí, no, yo no digo de puntos, los puntos bien. El problema es que ibas al estadio, uno, porque va a chambear, pero imagínate el que pagó el boleto los primeros 45 minutos del partido que me digas, del Puebla. ¿Se acuerdan de qué pasó ahí? Íbamos perdiendo contra el Puebla los primeros 45 minutos. Una llegada a la portería no tuvimos. Pero es que les voy a decir algo, la afición de Querétaro se está haciendo también como que todo nos duele, ¿no? O sea, nos duele que ganemos, pero que juguemos mal. Yo salgo negativo, ¿no? O sea, queremos que juegue bien el equipo y queremos que gane. Pero eso no es posible en un año de transición, eso no es posible. O sea, realmente no somos el América, no somos Rayados, no somos Tigres ahorita como para decir, tenemos que jugar bonito y además ganar. Hoy Gallos no está para eso, la verdad, Guillermo. Para mí hay etapas y en una etapa de transición tienes que sacar puntos como sea. Para mí es como sea. Pero no, yo no digo jugar bonito, ya no es el Barça. Tampoco no llegar a la portería una vez en 45 minutos. Yo soy el dueño del equipo, lo corro en ese momento. Pero se ganó, se pero ganó. No llegas, pero entonces la gente que paga un boleto vale un pepino, entonces. No, la gente quiere que el equipo gane. Estuvo apoyando al equipo. Y estuvo apoyando al equipo. Tuvieron que tomar 3 cervezas el primer tiempo para aguantar. No, pero además el sistema de competencia en México te ayuda a que un proyecto que lo lleves bien, medianamente bien, te va a meter a la liguilla. O sea, son 10, 18. Entonces, hay que revisar ahorita cómo están los demás. ¿Qué pasó con Necaxa? ¿Qué pasó con Puebla? Traen una pachanga ahí. ¿Qué pasa con San Luis? ¿Qué pasa con esos equipos que son los con los que te vas a pelear tú ese boleto del play-in? Hay que pensar en que tú vas a estar peleando, digamos, para quedar entre los primeros, entre los... Gallos hizo mejor torneo que León. Exactamente. Que Necaxa, que San Luis y que... ¿quién más queda fuera? Bueno, de esos... Mazatlán. Y todos ellos tienen mejor plantel que Gallos. Claro. No dije Puebla a propósito porque yo creo que ahí se dan un tiro. Pero todos esos tienen mejor plantel que Gallos y Gallos hizo mejor torneo que ellos. Entonces, trabajando medianamente bien, creo que te alcanza para pensar en meterte a play-in al corto plazo. O sea, realmente no está tan complicado teniendo en cuenta todo por lo que ha pasado Gallos y esos torneos que mencionaban Marcos de 9 puntos, de 13 puntos, a tener ya pensando que puedas estar llegando a los 20, 21, que esa sea tu pelea. Creo que sin problema podemos hablar de un proyecto que con base en esos resultados, en decir, si es un equipo que está peleando play-in, que se está metiendo cada 6 meses, viendo a futuro, ¿no? Digamos, te va a dar la tranquilidad de trabajar las demás cosas, que ya vamos a hablar fuerzas básicas, que vamos a hablar que si el estadio, que si instalaciones, que si todo lo demás, con un poquito más de tranquilidad,
en comparación con si estás en el fondo y estás luchando por pagar multa cada 6 meses. Digo, cada año, perdón. Sí, yo creo que la fácil es que se quede, ¿no? Porque ya tienes un trabajo previo. Esa para mí sería la fácil. Ya falta, ahora, ¿quién vendría? ¿No? También ahí está la situación. ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir? Yo creo que... Yo creo que ya muchos, ¿no? Yo creo que ya muchos, pero si no vas a traer para empezar, que sea campeón ya, que se ha comprobado que puede ser campeón. Eso es lo que yo pediría como dueño, ¿no? Oye, ¿ya has sido campeón? ¿No? A ver tu currículum, por decirlo así. Pero no campeón hace 20 años, ¿eh? Exacto, no campeón hace 20 años. Están diciendo que... Ya, rápidamente, ¿les gustaría que se quede? Bueno, ¿creen que se vaya a quedar? Yo creo que sí lo van a dejar. Yo también creo que se va a quedar. Yo no me la juego a que se quede porque creo que el proyecto lo van a armar. Yo quiero entender que el proyecto lo van a armar de más abajo. Yo creo que, no sé si se va a quedar, pero a mí sí me gustaría que se quede. No, pero lo que te dice tu sentido periodístico. Se queda. Se queda. Yo creo que no, pero veremos qué pasa. Y sí, pues ojalá que le vaya muy bien al equipo queretano, ¿no? Porque incluso platiqué con él off the record y me decía, ¿no han visto un proyecto así? No he visto un proyecto así en el fútbol mexicano. O sea, alabando a los dueños. Me decía que buscaban un modelo de negocios no como el de Tigres. Me dijo, si esperas algo como Tigres o Monterrey, olvídalo. La idea es justamente atraer jugadores o traer jugadores jóvenes con proyección. Desgraciadamente trajeron a este futbolista cruzado. Digo, grueso, perdón. Que se rompió el cruzado. Que se rompió el cruzado. Ya se me cruzó el cable. Ya se me cruzó el cable. Futbolista de 18 años que pintaba muy bien y se acaba de romper, ¿no? Entonces, ese tipo de fichajes son los que buscan más a futuro y luego venderlos, como dices tú. Totalmente. Ahí está el tema de Gallos y creo que queda en un momento muy bueno para hablar del siguiente tema, el cual es pues una pérdida para México, pero vamos a la nota sobre quién fue vida y obra de Manuel Lapuente, ¿no? Vamos a darle con la nota. Pasado 25 de octubre murió Manuel Lapuente, el técnico que demostró que el fútbol no tiene que ser bonito para ser efectivo. Lapuente preguntaba, ¿por qué no solo juegan y meten gol, bro? Su fórmula era sencilla, hacer lo que toca, sin adornos. Fue campeón de la liga con 3 equipos distintos y llevó a México a conquistar la Confederaciones del 99. A sus jugadores les exigía orden, disciplina y entrega, sin espacio para el ego. Era pragmático hasta la médula. Si quieren espectáculo, que vayan al circo. Frente a él estaba su contraparte, Ricardo Lavolpe, obsesionado con el juego limpio y las transiciones, un verdadero amante del espectáculo. 2 escuelas que dividieron al país, los obsesionados con el método y los obsesionados con el resultado. Hoy su filosofía retará a nuestros expertos. ¿Debemos perdernos en el método y buscar el espectáculo o dejar todo de lado para buscar la victoria? El juego se acabó para él, pero su legado sigue. Ganar empieza por hacer las cosas bien. Pero ¿qué opinan? ¿Qué opinan de estas ambas escuelas en cuanto a dirección deportiva, ¿no? De los jugadores? Sí, Sandro, bueno, hablando de Manuel Lapuente, que acaba de fallecer, en paz descanse, es una leyenda ya del fútbol mexicano, y lo de Lavolpe, pues, obviamente la escuela lavolpiana más atractiva futbolísticamente, pero no quiere decir que sea mejor o peor, porque ¿cuántos títulos tiene Lavolpe en el fútbol mexicano? 0. Sí. ¿Y cuántos tiene Lapuente, no? Entonces, Manuel Lapuente se queda con 5, si no me equivoco, dentro del fútbol mexicano, a ser campeón, bicampeón al Puebla, a ser campeón, bicampeón al Necaxa, no creo que haya sido fácil. Y hay otra cosa muy interesante, bueno, el campeón con el América con una sequía de 13 años, entonces hablamos de una persona... También el trabajo que hizo con la selección, ¿no? Sí, hablamos de una persona muy influyente en el fútbol mexicano, que ya lo decíamos fuera del aire, creo que es mejor persona inclusive, lo poquito que yo lo pude conocer y las anécdotas que cuentan las personas que han estado cerca de él, es que era un crack dentro y fuera de la cancha, la boinita inclusive, ¿no? Sí, es toda una marca. Lo de Manuel Lapuente... La verdad es que sí, fantástico. Yo lo pongo en el top 3, así, sin problemas de directores técnicos. Obviamente yo no cuento a una época antaña como la de Cárdenas, de Raúl Cárdenas o la de Nacho Treyes, pero lo pondría en el top 3 con Lojitos Mesa por ahí, con el señor también Vasco Aguirre por lo que ha hecho fuera. Pero para mí, Manuel Lapuente, top. Y ahorita si quieren platicamos de la selección porque hay mucho que contar en Mundial de Francia 98 y Copa Confederación. Sí, pero en el tema de Manolo, como su influencia en el fútbol, creo que no se puede evitar mencionar que es tal como era su estilo de juego, un estilo muy pragmático, muy efectivo, muy vamos a defendernos, contragolpeamos. A grandes rasgos, obviamente, es una manera muy
generalista de describir el apuentismo, ¿no? Basaba su juego en el orden defensivo. Y en tener velocidad arriba y poder tener jugadores matones, ¿no? Yo recuerdo ese Necaxa de los 90, cuando yo era, como soy más viejo aquí, cuando yo era chico veía ese Necaxa jugar y veías a jugadores como el Ratón Zárate, como Ivo Basay, como Alex Aguinaga, pues volar, porque era precisamente ese planteamiento que generaba el Necaxa para que cuando ellos tuvieran la pelota, la tuvieran con todo el espacio del mundo y poder hacer daño, ¿no? Lo mismo con el América del 2002, que tenías a Iván Zamorano, que tenías a Cristian Patiño, que eran jugadores que te podían, a lo mejor en otro sistema de juego no te hubieran dado el mismo resultado porque no hubieran tenido a lo mejor la capacidad de romper defensas como lo hacían con un sistema de juego de esta calidad. Además, y un punto que yo creo que es muy importante, los máximos logros que ha tenido México a nivel selección se los debe al apuentismo, que es la Copa Confederaciones de 1999, con todos sus asegúnes que eran un rival de Brasil medio sub-23, pero al final de cuentas un título oficial es la Copa Confederaciones, y la medalla de oro de los olímpicos es Luis Fernando Tena, uno de los que se considera de los alumnos más avanzados de Manuel Lapuente, junto con Mario Carrillo, junto con Raúl Arias, por supuesto. Entonces, y alguien quiere saber también del Chepo de la Torre, ¿no? Pero esos dos logros que son los que todavía siguen siendo los más importantes, sin tocar obviamente las selecciones infantiles y juveniles, ¿no? Con los sub-15, sub-17, etcétera. Pero el tema de Lapuente creo que es un legado que deja para muchísimo tiempo, y ese estilo enmarcadísimo, lo mencionaba yo ahorita, lo del Necaxa, ese América después de 2006, no sé, 2005, con Mario Carrillo, igualito. Es decir, no le movió prácticamente, parecía que era Lapuente el que estaba sentado ahí. Pero se basaban en el orden defensivo, pero sí llegaban a la portería. Sí, ¿no? orden defensivo, pero arriba tener unos jugadores rapidísimos que con el balón en los pies y espacio que recorrer, era como mejor funcionaban. Tenías en ese equipo, tenías a Cuauhtémoc Blanco cuando todavía corría, tenías sí, porque bueno, Cuauhtémoc Blanco hay un antes y un después, ¿no? Todavía corre para llegar a las sesiones. Cuando juega pádel, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es un legado, ¿no? El que deja, yo creo, Manuel Lapuente, que por cuestiones de su salud. Hace 2 años le hicieron un homenaje a la federación, ¿se acuerdan? La Federación Mexicana todavía se veía un poco, pues, ahí presentable, porque la verdad es que los últimos años, pues, ya fue... Sí, fue muy lamentable, sobre todo teniendo en cuenta que era una persona muy inteligente, ¿no? Entonces, mucho de lo que incluso como jugador, los que lo vieron jugar decían que era un jugador de esos que son técnicos en la cancha, ¿no? Que ordenaba a los compañeros, que buscaba siempre el bien común más que el lucimiento personal. Y obviamente todo esto de gente que escucha en entrevistas a mí no me tocó. Y marcó a muchos. Mora incluso le hizo un homenaje, ¿no? Sí. Benjamín Mora con la boina. Escuchaba yo a Ricardo Peláez deshacerse en elogios, ¿no? También lo dirigió obviamente en la selección y en el Necaxa. Entonces, pues la verdad es que deja un legado importante. Manuel Lapuente, Irma, Fer. A mí no me tocó verlo, bueno, su prime, a mí no me tocó verlo, pero no, claro, a ver, un gran técnico, y sobre todo creo que hay muchas anécdotas de que era un gran ser humano, ¿no? Decían por ahí que con el Puebla llegó y cuando llegó empezó... El poblano. Ajá, pero que además les decía, vamos a quedar campeones. Y bajaban y lo regañaban y vamos a quedar campeones, y siento que esa fe y creer en su proyecto pues también lo caracterizaba mucho. Además longevo, porque estamos hablando de campeonatos en 3 décadas distintas. O sea, bicampeón con Puebla en los 80, bicampeón con Necaxa en los 90, campeón con América en el 2002. Se retiene el Puebla, si no me equivoco. Sí, ya también. Por ahí de 2013, por ahí fue esa ya última parte de su carrera, pero estamos hablando de que, además de la escuela que deja, ¿no? Pero él como en logros personales, digamos, es... Y un escándalo que le recuerden, o sea, nada, era un señorón, ¿no? O sea... El pleito aquel yo lo único que recuerdo es aquel pleito previo al Mundial del 98, me parece, con Carlos Hermosillo. Que no lo lleva... Ya iba a hablar de ese tema, pero sí está pero fuera de eso, yo no lo recuerdo nada más. Sí, en la selección, Irma, no recuerdas mucho, pero por ejemplo, te cuento que en Francia 98, justo lo decía, primero fueron campeones de Copa de Oro. De ahí se van al Mundial, una preparación rarísima, jugaron contra U Católica, contra Boca Juniors y pierden los 2 partidos, venían muy mal la selección, mucha polémica porque deja fuera a Sague, a Carlos Hermosillo, que venía de ser el goleador de la eliminatoria, y a Adolfo Ríos, los 3 para afuera. Mete algunos que todavía no eran a lo mejor muy consolidados, y luego ya en el Mundial. Es el Mundial que yo más recuerdo, yo estaba muy chiquillo, pero la verdad es que me acuerdo bastante. Primero que nada, digamos, la canción del Mundial, la mejor de todas, ¿no? Ricky Martin. La Copa de la Vida. Sí, de Ricky Luego Martin. viene en este sentido el primer partido contra Corea. Aparece la Cuauhtemiña. 3-1. Aparece la Cuauhtemiña en ese partido.
y además vamos perdiendo 1-0, terminamos ganando 3-1, goles del Matador y de Peláez. Viene el segundo partido, vamos perdiendo contra Bélgica y otra vez terminamos empatando con un golazo de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ese gol que parece que no la va a alcanzar y la pega con la izquierda. ¿Qué quiero decir? Que los dos primeros partidos iban perdiendo y se levantan. Era algo que tenía el equipo de Manuel Lapuente. Y tercer partido también. Que es el gol que yo recuerdo que más grité. ¿eh? Cuéntanos. Creo que es el gol que más he gritado. Y ya me estoy delatando por la edad, pero yo recuerdo ese partido contra Holanda. Vamos perdiendo. 2-0 perdiendo. Defendía a alguien más o menos bueno como Jan Stamp. Jaap Stam, sí, era un jugadorazo. Jaap Stam, estaban los de Boer, los hermanos de Boer, estaba Overmars. Un tal Dennis Bergkamp. Van der Sar, el portero. O sea, tenía figuras del Barcelona, que después llegaron al Barcelona, toda esa camada. Creo que llegó a semifinales esa Holanda Pero que México vaya perdiendo 2-0. Y al último minuto, el Matador Hernández con uno de los goles que a mí más me gustaron, porque fue de garra, de ir a buscar un balón perdido. Fue a luchar contra Jaap Stam ese balón y acaba punteándose la Van der Sar. Para mí fue al 90 y tantos. Sí, en 93, 94, no sé cuánto era. Y la verdad es que festejar ese gol... te digo que es el mundial que más recuerdo. La verdad es que para mí fue de los goles que más festejé. Siempre que me preguntan qué gol has festejado de la selección, el del Matador, para mí. Y luego, en la siguiente fase, le vas ganando a Alemania. Y tienes una de Palencia, si no me equivoco, una del Matador. La del Matador, que está solo frente al portero que pudo finiquitar. Y después llega Jürgen Klinsmann y llega Oliver Bierhoff. Exactamente, los dos cabezazos, creo que por ahí el juego aéreo no era tan bueno. Estaba Rodrigo Lara de central, que no era su fuerte ir por arriba. Tenía carencias la selección, pero una garra impresionante. Y eso es parte de la escuela de Lapuente, ¿no? La mentalidad. Que tenía esa mentalidad y que tenía ese orden defensivo. Y no que saber vencerse el equipo todo, ¿no? Muy limitado técnicamente. O sea, hay que decirlo, los delanteros no eran... O sea, además de que del Matador y de Peláez no había tanto talento, digamos. Bueno, así. A mí sí me gustaba mucho la selección, te voy a decir. García Aspe. Estaba el Cabrito, ¿no? Estaba el Cabrito Arellano. Estaba Ramón Ramírez. Sí, claro. Estaba Pavel Pardo. Tenía talento y sobre todo tenía algo que hoy no tiene la selección. Todos y cada uno de los que dije eran líderes. Ajá, exactamente, eran líderes. Entonces, para mí era una selección maravillosa. Luis García en la banca, si no me equivoco. Estaba por ahí también. Que no, fue el único que no jugó, creo. Estaba por ahí también. Tenía varios futbolistas muy interesantes, pero ya dijimos todo lo que sucedió en ese mundial. Claudio Suárez. Terminamos Claudio Suárez en la central con Davino. Y termina en el mismo resultado, como siempre perdiendo el equipo mexicano, pero nos dejó bastante ilusionados. De hecho, ese mundial regresa la ilusión, digamos, a la afición mexicana por cómo se juega, por cómo pues, se da toda esta situación. Y luego un año después viene la Copa Confederaciones. Sí, una semifinal, recuerdo yo, creo que fue contra Estados Unidos, ¿no? Que se detiene. Tal vez el segundo gol que más hemos gritado, el de Cuauhtémoc Blanco. Golazo. Sí, y en ese juego contra Estados Unidos creo que hay uno de Osorno, o no sé, también muy, muy importante. Y bueno, ese momento del gol de Cuauhtémoc hacia el final, ¿no? Pero, y ahí se da digamos, su pick, ¿no? En la selección, porque ya después vienen las broncas que tienen en el siguiente año y cuando ya lo releva el Ojitos Mesa en la selección, y toda la bronca que hubo para poder ir al Mundial de Corea. En 2002. Porque se junta con la lesión de Cuauhtémoc Blanco, una mala gestión, yo creo, del Ojitos Mesa, que es muy tibio en muchos aspectos. Y llega Javier Aguirre, ¿no? Pero ahí se rompe, creo que un proceso muy padre, porque ese mundial muy esperanzador. Y sí, porque venías de una eliminación en 94, en penales, en un partido que pudiste haber ganado. Y que mucha gente se quedó con era Bulgaria, no era tan difícil, era Bulgaria y que los partidos previos al mundial nos había ido muy mal, entonces venían como que no había mucha expectativa. Y luego la de 2002 también, contra Estados Unidos. Entonces, también ya pensabas que ya la tenías. Y en cambio esa contra Alemania, a pesar de que se pierde, dices, bueno, era Alemania. No lo maté, pude haberlo matado, pero sabes que es Alemania y que, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Y creo que esas otras eliminaciones te dejan más intranquilo que esa contra Alemania en Directores técnicos mexicanos en la Liga MX, al Vasco lo quito porque yo creo que lo que ha hecho dentro, más bien fuera del país, es lo que realza su nombre, ¿no? Al Vasco, pero ¿lo ponen en top 3 a Manuel Lapuente en este sentido? Sí, de los que yo he visto, sí. Yo lo mexicanos, sí. Sí, mexicanos, dije mexicanos. Sí, claro, está Vucetich también. Vucetich, Ojitos y Lapuente para mí. Puede ser, sí. ¿Alguno para ti? Ellos tres, no sé si metería por ahí a quién más. ¿Alguna mención honorífica? ¿Alguna mención honorífica?
Digo, es que ya dijimos los antaños, ¿no? La Volpe ni es mexicano. El Tuca, que es mexicano por, digamos, ya... Naturalizado. Yo lo contaría como extranjero al Tuca. Y bueno, mencionaste específicamente Liga MX, porque si no tendríamos que meter también a Luis Fernando Tena por el logo del por eso dije no, pero en Liga MX, MX A lo mejor un yo creo que poquito sí. al Chepo, aunque muchos no lo quieren tanto. ¿Sabes que fue una carrera medio fugaz la del Chepo? Sí, Creo fue que muy corta. parecía que iba muy bien y de repente se nos apagó muy feo. Muy bien. Pues ahí está el legado de Manolo Lapuente, un histórico del fútbol mexicano. Bueno, pues creo que con esto podemos cerrar este programa. Estuvo muy interesante todos los temas que se tocaron aquí. Yo la verdad es que no soy un gran ilustrado de todos los deportes, pero la verdad es que estuvo muy, muy entretenido. ¿Algo que quieran decir? ¿Cómo se la pasaron en este programa? Nada, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Muchas gracias a toda la producción. Muchas gracias. Sí, gracias Muchas por la gracias. invitación. Muy Increíble. divertido y dinámico. Está bien. Bueno, pues creo que aquí terminó esta primera edición de FCD. Espero que quien sea que lo vea se la pase muy bien viéndolo y bueno, hasta la próxima.